Se debe considerar que la presencia de otros casos de celíacos en la familia ayuda a orientar el diagnóstico. Importantísimo que ustedes tomen en cuenta todas estas recomendaciones y estas instrucciones, porque tenemos que disminuir ese alto porcentaje de personas que son celíacas y que no lo saben. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades o complicaciones derivadas de no atender a tiempo esta enfermedad, de las que vamos a hablar enseguida. Les comentamos en el segmento anterior que se incorporaba el set a la conversación el diputado Julio Montoya, parlamentario, pues ante la Asamblea Nacional, representante por el Estado Apure. Bienvenido. Antes de caer en el tema de la ley, que es algo fundamental en todo esto, quisiera detenerme en este punto. ¿A qué enfermedades o qué complicaciones está expuesto el celíaco que no tiene acceso a la atención que requiere, al tratamiento necesario? Las enfermedades son, como hablamos, que como toca todo el organismo y va por el torrente, tenemos problemas del sistema nervioso central que pasan por ansiedad, depresión, migrañas, problemas de osteoporosis, de diabetes mellitus tipo 1, problemas de tiroides, problemas de infertilidad tanto masculina como femenina, inclusive ataca la parte pleural del corazón, problemas de los pulmones, o sea, cáncer, que no me gusta hablar de eso, pero las estadísticas hablan de que todos tenemos probabilidades de cáncer. En los celíacos se incrementa muchísimo porque precisamente vas dañando los órganos sin darte cuenta y las probabilidades de cáncer son muy altas. Así es, se pueden presentar distintas neoplasias del tracto digestivo, como por ejemplo carcinomas esofágicos, también y faringeos, adenocarcinomas del intestino delgado y linfoma no Hodgkin. Sí. Entre muchas otras cosas. Pero también esto tiene una gran repercusión obviamente en lo que es el tema de la nutrición y de allí en la talla y el peso de la persona, entiendo. La mayoría de los celíacos son muy delgados, pero el hecho de que también tengas un poco de sobrepeso no tiene que ver, porque como se te van dañando otras cosas y empiezas a sufrir de tiroides o de páncreas o de alguna de esas, puedes estar con sobrepeso, pero tienes la condición escondida dentro de esos cantidad de síntomas que puedes estar padeciendo. Tras la evaluación, diputado, que ustedes han podido realizar hasta ahora en conjunto con la Fundación Celíaca de Venezuela, ¿se pudiera decir que en Venezuela está el escenario dispuesto para garantizar ese diagnóstico, ese descarte de la enfermedad a etapas tempranas? Primero, buenos días, gracias por la oportunidad, que Dios bendiga a Venezuela. Amén. Yo creo que la democracia se hizo para proteger las minorías. La democracia no es lo que las mayorías quieran que ocurra en una sociedad, sino también para proteger a las minorías. Y este encuentro con la Fundación y el mundo de los celíacos es un encuentro de un país que lo que está buscando es calidad de vida. Así como hemos trabajado en los últimos días la ley del autismo que presentamos hace unos días, que partió también por una iniciativa similar, una cuenta de Twitter, @leydeautismob, ya hoy hemos creado la cuenta @leycelíacosb, de manera de que todos los celíacos de Venezuela que quieran participar en el debate de las organizaciones a través de esta cuenta puedan hacerlo. Pero en definitiva, este propósito de ley lo que intenta es atender a miles de venezolanos que tienen esta patología y ayudar a otros miles más a que descubran si la tienen o no la tienen, ¿no? Porque es una situación bien compleja, no es una ley costosa. Yo creo que a veces por negligencia o por no atender estos temas de las minorías, sino siempre atender los grandes problemas, las mayorías, no atendemos, por ejemplo, a los venezolanos que tienen enfermedades raras. No atendemos a los venezolanos que tienen esta patología, entre otras. Entonces, nuestra iniciativa es juntos con ellos construir una propuesta que permita dotar a Venezuela de elementos legales para atender el problema. Te decía que no es una ley costosa, porque lo que pretendemos con esta ley es que quien maneja el agroindustria alimentos sea suficientemente responsable, por ejemplo, para tener en un silo donde hay trigo, no bajar ese silo y después meter el maíz ahí, claro, porque contaminé el maíz. Que todos los alimentos tengan en sus etiquetas las especificaciones para determinar si tienen gluten o no, o cómo manejan el alimento. Dotar a nuestra estructura de salud en el país de lo suficiente reactivo para que la gente tenga acceso a eso,
garantizar que existan políticas públicas que permitan que en Venezuela tengamos alimentos sin gluten, a bajo costo, etcétera. Es un conjunto de medidas que la ley está buscando para garantizar que miles de venezolanos, insista, se sientan incluidos, se sientan con políticas públicas justas en un país que necesita abrirse paso para que todas las minorías tengan posibilidades de calidad de vida. Y no solamente que se sienta, sino que también para ellos es una necesidad las dietas o los regímenes, estos regímenes de alimentación especial. Es que el tema especial. es que ustedes lo comentaban, para no meterme mucho en el término médico, pero hay muchas patologías que se esconden detrás de la no atención de esta, ¿no? Hablaban una que no le gusta mucho al ingeniero hablar, que es el tema del cáncer, pero en Venezuela el cáncer de colon es muy alto. Así es. ¿Y cuál es el problema? Yo, por ejemplo, he tenido problemas de reflujo gástrico, he tenido problemas, y la gente dice, no, tengo acidez. La acidez no es la acidez es líquido que te sube y te quema el esófago. Es decir, cuidado, no muchas de estas patologías tiene que ver con la intolerancia al gluten y las escondemos. Entonces, nosotros necesitamos que exista un instrumento legal que permita que los gastroenterólogos, que permita que en los hospitales existan posibilidades del diagnóstico. El diagnóstico temprano en esta materia, tan igual que como en el autismo, significa calidad de vida. Y calidad de vida significa una población más feliz, una población que pueda tener un desarrollo mucho más importante. Más saludable, y además que pudiera esto repercutir también en las cifras de personas o de casos de cáncer de colon que tan alto costo además tiene para el sistema de seguridad, la llaman la salud enfermedad pública. de los 1000 rostros, ¿no? Así es, de las 1000 caras. De las 1000 caras, tiene un sobrenombre porque se esconde, ¿no? Cuando es que el hecho de estar delgado o gordo no significa que no la tengas, que tengas el abdomen inflamado o no lo tengas inflamado significa que no la tengas. Es decir, es bien importante que en Venezuela podamos dotar de este instrumento, por eso la Asamblea Nacional, hoy, que andamos con nuestra corbatica verde, Así es. nos estamos siendo solidarios con este movimiento y al salir de este programa vamos a una sesión donde vamos a leer una carta compromiso con la presencia de ellos. El Parlamento se compromete para sacar este mismo año esta ley, tal como ya nos comprometimos con la ley de autismo, y el próximo jueves entraremos a primera discusión. Dios mediante, así será. Tenemos que hacer una última pausa por el día de hoy, pero nos quedan muchos aspectos que tratar.